Hola a todos, somos el equipo 5 y les vamos a presentar el libro Investigaciones Filosóficas de Ludwig Wittgenstein y la película Post Tenebras Lux. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar un poco sobre el libro Investigaciones Filosóficas del escritor Wittgenstein. Para esto voy a plantear una pregunta, donde es que si alguna vez ustedes se han cuestionado cómo es que nosotros aprendemos a hablar cuando somos niños. Para esto Wittgenstein nos dice, o nos da una pista, que cuando somos niños vemos a los adultos usar las palabras y pues hablar y usar las palabras, y conforme a eso poco a poco nosotros vamos entendiendo el significado de las cosas. Por ejemplo, si alguien ya ahorita que somos personas adultas o medianamente adultos, nos dice, mira, aquí hay un pan, ustedes se imaginan el pan de su preferencia. Y eso es lo que pasa cuando somos niños, cuando nos enseñan un pan y nos dicen, esto es un pan, nosotros empezamos a asociar la palabra con el objeto. Es, por ejemplo, ahora yo dije pan y puse mi mano aquí, entonces ustedes inconscientemente asocian la palabra con el objeto y entonces se imaginan el pan de su preferencia. Y pues para esto se ocupa esa asociación, y así es como nosotros comenzamos a entender el lenguaje. Wittgenstein también dice que el lenguaje no solo es para nombrar cosas, sino que es mucho más que eso, es una forma de comunicarnos y de interactuar con los demás. Además, las palabras pueden dar orden, pueden hacer preguntas y pueden expresar emociones, no solo señalar a los objetos. Para esto, Wittgenstein nos da una idea de la caja de herramientas, en donde cada herramienta tiene un propósito. Y lo mismo pasa con las palabras. Solo que aquí lo que pasa es que su significado cambia según cómo las usamos. Y aquí es donde entra esto del juego del lenguaje. Pues el juego del lenguaje son diferentes formas de usar el lenguaje, como dar órdenes, como contar historias, hacer preguntas, y cada situación tiene sus propias reglas. Entonces, además de esto, Wittgenstein explica que el significado no es fijo. Por ejemplo, la palabra juego la podemos ocupar tanto como para referirnos a videojuegos, a juegos de mesa o a un juego de herramientas, que aquí es donde ya empieza a variar las cosas. Este, y ese es el ejemplo al que voy. Podemos ocupar la palabra juego como para referirnos a un juego de mesa, como para referirnos a un juego de herramientas, un juego de llaves y cosas así. Finalmente, pues dice que muchos de los problemas filosóficos ocurren porque no entendemos cómo usamos las palabras. Y la solución que él nos da es analizar el lenguaje cotidiano para aclarar los malentendidos. En resumen, para Wittgenstein, el lenguaje es mucho más que palabras. Eh, es un sistema vivo que cambia el contexto según el uso. Un punto importante que pudimos ver dentro de la película es que cuando mencionan a Sapo, a Siete, a Jarro o a Guante, que son apodos o alias que tienen ciertos personajes dentro de la película, con palabras que no significan el modo en que las usan, de cierta forma podemos ver el ejemplo de que las palabras son cajas de herramientas, ya que éstas se pueden usar de diferentes formas y en diferentes situaciones. En este caso, evocan a una persona y no necesariamente a lo que la palabra significa etimológicamente. Un dato interesante es que el título Post Tenebras Lux, que significa después de la oscuridad la luz, proviene de la Vulgata latina y tiene connotaciones bíblicas y espirituales. Alude a la posibilidad de redención y esperanza después de momentos de oscuridad, lo cual encaja temáticamente con la narrativa fragmentada y las experiencias de los personajes. También, si lo vemos desde una perspectiva de relaciones, el demonio rojo puede interpretarse como una personificación de culpa que atormenta a los personajes, especialmente a Juan. La película explora cómo los actos del pasado y los impulsos oscuros afectan la vida cotidiana y las relaciones. Otro dato que podemos rescatar del filme es que podemos ver que el formato de la película radica en que el lente utilizado para grabarla tiene un efecto circular a modo de que el enfoque de quien lo mira se mantiene en el centro de la imagen. Esto hecho a propósito por el director. ¿Qué es y qué no es una película? ¿Qué define esta pregunta? Menciono esto porque en las lecturas se habla mucho de los diferentes tipos de juegos, cómo estos pueden llegar a tener una que otra semejanza. Se han llamado parecidos de familia. Bueno, esto en cuanto al concepto de película, sobre todo tomando referencia a una película tan curiosa como esta, podemos ver que es casi el mismo principio, ya que en sí no hay un límite que pueda decir qué es una película y qué no lo es. Eso sí, cada quien puede trazar el límite.
Es una persona que le gusta el cine experimental, tal vez tenga una opinión muy distinta a alguien que está acostumbrado pues a un cine un poquito más común, uno más convencional. Un símbolo muy interesante que se vive en la actualidad, y pues no solo en la actualidad, ¿no? Desde también años atrás, que pues es el juego de pues estar bien cuando no estás bien. Incluso pues, el ser manipulado con tal de satisfacer a otras personas, con tal de estar bien con esas personas, son las que podemos apreciar como de una manera indirecta, con nuestras acciones o palabras, incluso en las familias, cuando existe el rencor social, quién tiene más poder que el otro, humillar. En esta película pues son varios tipos de factores, ¿no? Que nos llevan cómo se vive el día a día, ¿no? E incluso desde pequeños podemos ser codiciosos, podemos ser sedientos de cosas materiales por terceras personas, por malos tratos, por malos caminos. Incluso un símbolo que yo identifiqué en la película fue que pues existe el bien y el mal, ¿no? Y pues que al final el mal pues terminó perdiendo. No terminó perdiendo, pero tampoco terminó ganando. Para un ser humano es el lenguaje, y este es importante para comunicarnos, aunque esto no significa que todos los lenguajes sean hablados, y esto será reflejado en la película, más específico en la escena del sauna, ya que en gran parte de esa escena se habla francés, lengua desconocida para cierto tipo de espectadores, por lo que el lenguaje o el mensaje que se quiere expresar puede ser malentendido o interpretado de una forma errónea, tomando en cuenta que quizás pueden ser palabras ordinarias en ese lenguaje francés, pero uno sin hablar esa lengua, como lo dije, puede ser malinterpretado o malentendido. Una de las últimas escenas de la película podemos observar a 7, donde se termina arrancando la cabeza, lo que podemos interpretar como dos cosas. La primera es que por desesperación, como reacción a los actos que tuvo en contra de su ex jefe, no vio salida y recurrió a eso. Y la segunda, que tal cual perdió la cabeza, por acciones viscerales que tuvo en un momento de adrenalina. A lo largo del filme se muestra una especie de contraste entre la vida urbana y la vida rural, representando una especie de vínculo, que más que un vínculo era una pelea o un conflicto a veces entre seres humanos y su entorno natural. En esto siento que el entorno natural actúa como si fuese un personaje más, ya que refleja tanto su belleza como su misma indiferencia por el humano o por el hombre. Varios personajes durante toda la película afrontan pues la culpa y buscan una forma de redimirse. El título de la película, que significa Después de las tinieblas la luz, alude a una especie de esperanza o purificación después de momentos de mucha oscuridad.